Yo te quería preguntar sobre la diferencia, porque tú al final has pasado generaciones y generaciones en el hockey, has marcado época, pero has podido vivir los dos tipos de hockey, tanto el hockey moderno como el hockey antiguo, y para ir iniciando este tema que es el hockey, ¿qué diferencias encontramos o encuentras tú personalmente, sobre todo pues en la etapa de jugador o entrenador, los diferentes hockeys que ha habido? Si tú ves un vídeo de hace 30 años cuando yo jugaba, ahora es diferente. Yo creo que había gente muy técnica, había mucho nivel entonces y se pegaba mucho. Había un arbitraje en Europa, te pegaban muchísimo, no diré violento, pero era diferente. Ahora con dos arbitrajes yo creo que los jugadores o los árbitros pidan de otra forma, no hay tanto contacto, sí que hay contacto, pero no hay tanta violencia, tanto juego subterráneo como había en mi época, ¿no? Es un hockey mucho más físico, creo que en este sentido estamos perdiendo un poco la esencia de la técnica, porque si os fijáis todos los deportes, fútbol, básquet, hockey, balonmano, cada vez jugadores más físicos, más contacto, no digo violencia pero más contacto. Más ¿Qué fuertes. pasa? Más fuertes. ¿Qué pasa? Que todo esto se está igualando por la parte de la física y en cambio, para mí, se está perdiendo por la parte de la técnica. Tú te llegas a un partido y resulta pues que tienes estás 6 veces con uno contra el portero y no marcas ningún gol, 0 o 1, cuando antes se marcaban muchos más goles. No, porque para mí el físico se está imponiendo. Entonces, está bien que a nivel físico se evolucione, pero estamos perdiendo de vista un poco todo el tema también técnico, táctico. Y entonces también yo creo que es debido porque el reglamento te permite coger más, agarrar más contacto, y te hablo de fútbol, de hockey, de balonmano y de básquet. Tú ves un partido de básquet, las manos van, los contactos, cuesta mucho ver acciones de 2 contra 2 claras, porque hay cambios continuamente. No sé, en este sentido estamos perdiendo ciertas cosas. Vale. Y el hecho de que los jugadores mejoren a nivel físico o se vea un juego más físico, ¿no crees que favorece más a que se vean acciones más rápidas, que eso implica que el jugador tenga que pensar mucho más rápido, que eso al final son cosas que quizá ayudarían a mejorar el rendimiento de los jugadores? ¿Cómo lo ves en este aspecto? Sí, evidentemente, vas a un ritmo más alto, más contacto, más físico, pero a mí me falta la táctica individual, me falta la pausa, me falta el ver en qué momento colgarla, en qué momento pasar un bloqueo, en qué momento hacer un bloqueo de continuación, en qué momento... O sea, vamos para mí, tan físicos, tan rápidos, que nos falta levantar la cabeza y analizar un poco más lo que pasa. O sea, ¿tú crees que los jugadores del futuro con esta imposición física van a ser los que están tocados por una varita y los que van a ser superiores a los demás van a ser los que sean capaces de ver esa continuación, ese pase, que en un hockey donde el aspecto físico se ha igualado completamente? Sí, yo creo que el jugador diferencial va a ser este. El que es capaz de jugar al mismo ritmo que los otros, pero aparte ver más cosas, o decidir mejor, o asistir mejor. Siempre y cuando esté físicamente como los otros. Evidentemente, tiene que estar igual. Entonces, tengo la sensación de que hemos perdido la parte técnica en los entrenos. Que vamos directamente. Parte física, transferencia, con la parte táctica. Y entonces a mí me falta, o sea, como las pretemporadas de antes, ¿no? Mucha técnica, tal, no sé qué, 1 contra 1, 2 por 1, 2 por 2, o sea, y ir evolucionando más en este sentido, ¿no? O progresando más en este sentido. No digo que no lo hagan, seguramente hay gente que lo hace, pero yo puedo hablar de los últimos años míos
y tenías el tiempo que tenías para entrenar, todo el entrenamiento iba de acuerdo con el preparado físico y a partir de ahí poco espacio había para la técnica individual o la táctica individual. O sea, si estamos trabajando menos técnica y se está perdiendo esta faceta del hockey, ¿estamos perdiendo el espectáculo también? Bueno, yo veo que hay gente que el espectáculo lo sigue viendo, porque ven un hockey más rápido, más físico. Yo te digo, por ejemplo, cualquier jugador chuta mucho más fuerte de lo que chutábamos nosotros en nuestra época. Y en nuestra época había jugadores que te digo yo que la rompían, ¿eh? Algunos para mí todavía siguen chutando más fuerte que los mejores, pero sí que es verdad que hoy en día muchos la media ha subido, chutan más fuerte hoy en día, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí me falta estas cosas, ¿no? El jugar rápido, pero con técnica. Claro, el espectáculo visto, por ejemplo, ahora hay menos ganchos, hay menos levanta y pica porque se está perdiendo esta faceta técnica. Por lo tanto, nos has dicho antes que pues trabajarías a lo mejor en las pretemporadas más técnica, más conos, más tal, pero a nivel de reglamento, ¿qué harías tú para que haya más espectáculo? ¿Cómo podemos volver a ese hockey más técnico? Y Es jodido. claro, sí, esta pregunta es jodida porque ¿qué haría? ¿Qué haría? Hemos pasado de un hockey que no se podía tocar a un hockey que se te puede colgar un tío por la cintura en un bloque de continuación, los árbitros no pitan, dentro del área parece que todo valga. Bueno, dentro del área, yo que soy interior, parece que nos querramos mucho, Sí, vivimos abrazados. Exacto, pero cuando tú vas a rematar, te cogiendo el brazo, te están cogiendo del brazo. O del stick. O del stick. Por lo tanto, es penalti. Y esto han dejado de verlo o de querer verlo. Y esto sigue ahí. Sí, sí. Es igual que los golpes de stick. Siguen habiendo golpes de stick por encima de la rodilla. Y antes eran tarjeta y ahora siguen siendo, pero no se pitan. Entonces, para mí hay que aplicar el reglamento como es. Y cuando uno entra en el área con 1 contra 1 y le cogen del brazo, es penalti. Y cuando uno va a rematar a poste largo y lo tienen abrazado, es penalti. O sea, hay que intentar proteger un poco más al jugador con balón y también un poco al jugador sin balón. Me parece bien que haya más contacto, pero lo que es falta es falta. Y esto no ha desaparecido.